Bienvenido, señor ministro, ¿cómo está? Un gusto verlo. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo está usted? Muy buenos días también a todos los televidentes que a esta hora de la mañana sintonizan Frente a Frente. Pues bastante contento, el día lunes inauguramos la aduana El Amatillo, ayer presentamos nuestra primera operación con el Banco de Desarrollo de América Latina. Creo que son dos hechos que marcan un punto de inflexión, sobre todo en este año y antes de iniciar el próximo año, ¿no? Pero son muy buenas noticias para los salvadoreños, pero lo iremos conversando, Federico, En razón del tiempo, si quiere vamos directamente con ese último punto, a mí me pareció muy interesante. Entiendo, según los datos que estábamos recopilando ayer, 75 millones de dólares es lo que se ha solicitado en calidad de préstamo. Será un financiamiento de 20 años con 6 años de gracia, que no entiendo eso de 6 años de gracia, y 2% de interés. Un interés bastante cómodo, no sé cómo está en el mercado financiero internacional ese porcentaje, pero suena cómodo. Sí, de hecho es una de las condiciones que más nos han atraído al Banco de Desarrollo de América Latina. Nosotros, Federico, históricamente en el país no hemos tenido una diversificación de las fuentes de financiamiento del país. ¿Qué es lo que sucede al diversificar fuentes de financiamiento? Uno, tenés mayor capacidad para captación de flujos y dos, pues puedes acceder a mejores condiciones del crédito, ¿no? En el caso del Banco de Desarrollo de América Latina, nosotros presentamos la solicitud del 7 de diciembre para ser parte del Banco de Desarrollo. Hay que recordar que para ser parte del Banco de Desarrollo de América Latina también tienes que ser accionista, es decir, que debes comprar acciones. Entonces, El Salvador compró las acciones y pasó a formar parte de los miembros plenos del Banco de Desarrollo de América Latina. Actualmente hay 20 miembros, entre esos 20 miembros pues está El Salvador, los 20 miembros son países, más una parte de banca privada que también forma parte del banco, como cualquier otro banco multilateral, ¿no? En este caso, pues El Salvador no se adhería a ningún organismo multilateral financiero desde que nos adherimos al BESI en 1960. Es decir, teníamos básicamente 61 años, Federico, sin adherirnos a ningún organismo multilateral. Es decir, había poco pensamiento sobre el futuro del país y sobre las finanzas del país sobre todo. Entonces, en vista de que El Salvador debe pasar por un periodo de ordenamiento de sus finanzas públicas, eso creo que es innegable para nadie, y ese periodo de ordenamiento ha llegado con el gobierno del presidente Bukele. Tú has visto que nosotros hemos lanzado operaciones de compra anticipada, que hemos también preponderado nuestras relaciones con organismos multilaterales, que hemos ido a buscar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Antes aquí nunca se buscó una conversación franca y abierta con este tipo de organismos, con el Banco Mundial, con el BID. De hecho, entonces, el mismo BESI estaba básicamente abandonado. Entonces, si necesitamos darle sanidad a nuestras finanzas públicas, necesitamos diversificar las fuentes de financiamiento. Y CAF, en este caso, pues es una fuente barata de financiamiento para el país y a la cual todos los países pueden acceder, ¿no? Entonces, ingresamos en un año y en menos de un año, la primera operación del Banco de Desarrollo de América Latina o Corporación Andina de Fomento, ¿no?, que antes se llamaba Corporación Andina de Fomento, ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina. Por eso es que algunos preguntan por qué se dice CAF y no BDA, por decir algo, ¿no? Entonces, es por eso, por ese dato específico. Entonces, Federico, nos ha generado una nueva oportunidad para diversificar fuentes de financiamiento y darle sostenibilidad a las finanzas públicas salvadoreñas. ¿Cuánto nos costó formar parte del banco, comprar esas acciones, señor ministro? Nosotros vamos a comprar alrededor de 460 millones en participación accionaria del banco. Todo esto, al comprar participación accionaria, tu cupo de operaciones a las que puedes acceder incrementa, es decir, te dan alrededor de 4 veces lo que es tu monto aportado, es decir, estaríamos hablando alrededor de 1.300 millones, ¿no? Alrededor de 1.300 millones, 1.400 millones. De lo cual estamos pidiendo un poquito más de la mitad, más o menos. Hoy por hoy, nosotros estamos pidiendo 75 millones. Perdón, 75 millones. 75 millones es la operación de este año, ¿no? Entonces, ¿y hay proyectadas más? Hay proyectadas más. Hay que recordar que esta es una relación de largo plazo. Yo por eso ayer decía, hoy marcamos un hito histórico para El Salvador. Porque CAF, Federico, ojalá tú y yo tengamos la edad suficiente para verlo en su momento, ¿no? Pero en unos 20, 30 años, ¿no?,
vamos a ver cómo la relación CAF-El Salvador se ha convertido en una relación histórica. El Banco Mundial se estableció en El Salvador en 1948 y hoy por hoy es uno de los mayores aportantes a las operaciones de financiamiento con El Salvador. Igual lo hizo BID en su momento, en el caso del BESI, nosotros empezamos a formar parte en el 61 y ahora tenemos una relación histórica. Entonces, después de un tiempo veremos hacia atrás y veremos que la decisión de formar parte del Banco de Desarrollo de América Latina es la decisión más acertada que hemos tomado. Corríjame si me equivoco, señor ministro, tenemos deudas con 7 organismos multilaterales. No sé si este será el octavo. Sí. Hay una serie de organismos. El BID, tenemos el BIRF, tenemos el que es Banco Mundial, el BIRF es Banco Mundial, ¿no? BESIE, etcétera. ¿Qué le contesta, ministro, a quienes dicen que estamos buscando el lado sur porque ya no nos prestan en el resto de organismos porque topamos la tarjeta? Bueno, ayer se aprobó, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una operación por 100 millones para agua, que se fue aprobado en la Asamblea Legislativa. También el directorio del BID aprobó la semana pasada una operación para Sur City 2 en el oriente del país. El año pasado yo dije vamos a anunciar algunas operaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo se han aprobado 106 millones. También hay otras operaciones que están en camino. Y BID, si tú lo quieres llamar así o como lo llaman algunos, es consenso de Washington, ¿no? Si lo quieres ver ideológicamente, yo no lo veo así. Para mí todas las instituciones tienen el mismo peso y ninguna forma parte de un eje político como tal, ¿no? Banco Mundial, digamos, es una institución con consenso de Washington, ¿no? Y nos otorgó el año pasado, Federico, 500 millones para primera infancia. Estamos desarrollando el proyecto de desarrollo local con 200 millones también, con aportaciones del Banco Mundial. Solo ahí tenés 700 millones en operaciones para El Salvador de parte del Banco Mundial. Y una institución que digamos que algunos la pueden llamar como que está dentro del consenso de Washington. Para mí, como te dije, son organismos multilaterales y lo que yo veo de la parte de ellos es la parte económica. Cualquier otra influencia o cualquier otra idea que puedan tener sobre los organismos, pues será concepción de cada quien. El Fondo Monetario Internacional nos dio un RFDI por 389 millones, continuamos las conversaciones. Yo he dicho y he sostenido reiteradamente que no es un tema solo de financiamiento, sino de buscar la mejor opción para el país. Entonces, hoy por hoy nosotros, si fuera un tema de financiamiento, Federico, estaríamos buscando otras opciones. Pero todas las opciones que nosotros estamos buscando están enmarcadas en las condiciones más adecuadas para el país. Hemos ido a buscar al Banco Europeo de Inversiones, también tuvimos operaciones con el Banco Europeo de Inversiones, que lo podrías decir, bueno, los europeos se llevan muy bien con Washington, ¿no? Y cualquiera puede empezar a especular, ¿no? Pero no, ellos han aprobado operaciones también para nosotros. Entonces, es falso, igual que el fantasma del default. El fantasma del default se ha inventado aquí por la oposición y yo entiendo que hayan analistas, que hayan algunos medios de comunicación que sigan soñando con que el país va a pasar por una crisis financiera o por una crisis económica, pero eso no va a suceder, Federico. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos ocupando de nuestro trabajo. De hecho, cuando salimos con la operación de compra anticipada, todos dijeron va a ser un fracaso. Cuando nos ahorramos 275 millones en esa operación de compra anticipada, ninguno salió a pedir disculpas y a decir nosotros mentimos. Incluso recuerdo al Diario de Hoy, y lo digo con nombre y apellido específico, el periódico El Diario de Hoy, un día antes de que nosotros anunciáramos los resultados de la operación, salió con un reportaje diciendo que era un total y rotundo fracaso. Pero luego, cuando nosotros salimos a decir que ya teníamos los resultados de la operación y cuáles habían sido esos resultados, el mismo Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva y parte del gobierno del expresidente Mauricio Funes, salió a reconocer que era la mejor idea, que fue una gran jugada de ajedrez. Medios como Bloomberg o como cualquier otro medio internacional y algunos analistas como Morgan Stanley o como otras casas pues, que se dedican a este tipo de temas especializados como Bank of America, salieron también a decir que fue la mejor decisión la que tomaba. Entonces, es fácil especular sobre qué es lo que puede suceder o qué es lo que algunos miembros de la oposición o algunas personas quisieran que le suceda al país. Pero hoy por hoy, Federico,
estamos ordenando nuestras finanzas públicas, le estamos generando ahorros al país y estamos haciendo que nuestro Producto Interno Bruto crezca, al igual que la recaudación. Ministro, solo para votar este tema del préstamo, ¿estos 75 millones serán dedicados a qué? Es un crédito de apoyo sectorial o una operación SWAT, como le denominan dentro de la normativa del Banco de Desarrollo de América Latina. Está dirigido al sector salud. Hay que recordar que la pandemia por COVID-19, como tú lo decías antes en algún comentario sobre tu segunda entrevista, no ha terminado. Entonces nosotros tenemos que continuar dando pues cobertura a todos nuestros enfermos, hay que seguir brindando oxígeno, hay que seguir con nuestros esquemas de vacunación. Hoy por hoy algunos ya no sentimos perceptible la crisis, pero nosotros seguimos atendiendo pacientes, Federico, seguimos atendiendo y manteniendo habilitados nuestros hospitales porque no podemos abandonar la población. Entonces es una línea de emergencia que abrió el banco y nosotros creímos pues que era una buena línea para iniciar operaciones en El Salvador y solicitamos la operación y se nos aprobó. Con este incremento, ministro, ¿a cuánto asciende nuestra deuda total? De hecho, nosotros, Federico, y eso creo que es importante, esperamos cerrar con un nivel abajo del 79% de deuda. Hay que recordar aquellas críticas que se nos hizo y sobre todo que se me hizo a mí durante la pandemia de COVID. Me decía, se está endeudando. Y yo siempre les decía, bueno, sí, hay dos opciones. O nos endeudamos y buscamos para atender a la población, porque mis ingresos se cayeron en alrededor de 800 millones, Federico. Mi economía estaba totalmente parada. Y además de eso hay que recordar que la asamblea anterior no aprobaba casi que ningún crédito. Entonces nosotros tuvimos que ser muy creativos para poder atender a la población. Entonces habían dos opciones. O no nos endeudemos y ahorremos esa plata y dejemos que la gente se muera. Yo creo que la segunda opción, por lo menos desde mi punto de vista y desde mis principios, no me permiten tomar esa decisión. No sé si alguien más la hubiera tomado. No sé si los diputados de Arena o el FMLN hubieran decidido por la segunda opción, que se muera la gente y que pase lo que tenga que pasar y que cada quien se salve como pueda. Pero desde la concepción del gobierno, Federico, creo que eso no hay una lógica para tomar ese tipo de decisión. Entonces, leí en algún momento que estábamos cerca del 90% de endeudamiento. ¿Cómo logró bajarlo al 79%? Aquí han hablado mucho sobre que nuestra deuda va a llegar al 96%, que vamos a superar el 100%, que vamos a hacer esto, que lo otro. Federico, ese tipo de comentarios lo único que denotan es una total ignorancia de cómo se manejan los temas de finanzas públicas. Los índices de deuda se cuentan por nivel de desembolsos. Si los bancos no te han desembolsado, tú puedes tener un crédito suscrito. Hay créditos que están suscritos y tienen cláusulas de cumplimiento y hay otros que no. Entonces, si no te desembolsan, no entran a la contabilidad de los índices de deuda. Entonces, aquí mucha gente especula que si llevamos un crédito, ¿no?, que es para 20 años, en este caso el que llevamos el día de ayer, 20 años. Y lo del periodo de gracia son 6 años sin pagar intereses ni capital. Ese es el periodo de gracia, 6 años. ¿Por qué? Porque son condiciones para el país. Entonces, tú llevas el crédito para suscribirlo, pero luego ese crédito tiene una programación de desembolsos. Entonces, si el desembolso número 10 del crédito te va a llegar en el año 2026, hasta en el año 2026, esa porción del crédito empieza a contar en tus índices de deuda soberana. Conforme. Antes de eso no llega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí todo el mundo, yo he visto algunos, sobre todo gente de oposición, que les gusta hablar sobre finanzas públicas, pero no se toman ni el más mínimo esfuerzo, Federico, para leer aunque sea los principios básicos. Y sobre finanzas públicas hay que ser responsables a la hora de hablar, al igual que en salud, por ejemplo. Claro. Son dos materias que yo siempre digo, ahí hay que tener mucho cuidado, de salud, sobre finanzas y otros aspectos, pues que cada quien tendrá sus propios
temas que son delicados, pero para mí dos temas delicados que no se pueden hablar con ligereza son finanzas públicas y salud. Y precisamente para dejarlo claro, con este 79% que usted espera dejar la deuda, bueno, su frase fue un poco más abajo, incluso el 79%. Un poco más abajo esperamos. ¿A cuánto ascendería entonces en total nuestra deuda? Nosotros estaríamos más o menos en 21.000, 22.000 millones para este año. Entonces no es una deuda que preocupe, Federico. A mí me parece extraño, ¿no? Sobre todo ahora que estamos atacando el tema de la seguridad, que estamos atacando el tema de la salud, que estamos llevando soluciones en materia de educación, que estamos llevando soluciones en materia de infraestructura, que nuestro Producto Interno Bruto está creciendo, que nuestras inversiones crecen. Cerramos el año pasado con récord de atracción de inversiones. Y vamos a hablar de eso, también de recaudación. También recaudación y generación de empleo. Solo para no perder el orden de idea, señor ministro, con estos 22.000 millones, si se da la reforma fiscal, la reforma previsional, que todavía estamos esperando los términos, ¿espera usted reducirlo todavía más? Eso no es una de las... No es uno de los objetivos. No es uno de los objetivos. Creo que el principal objetivo es siempre, pues, como dije, el cotizante, que es lo primero que estableció el presidente. Entonces, no es una forma, un alivio fiscal lo que nosotros estamos buscando con la reforma de pensiones, Federico, pero pues estamos viendo todas las aristas y será el presidente el que lo anuncie en su momento. Pero te decía, para retomar la idea anterior, Federico, ahora que estamos llevando soluciones, todos piensan que las soluciones se hacen sin recursos. Hay que pagar. Y para eso tenés que invertir recursos. Claro. Entonces, cuando nosotros tomamos la gestión del gobierno, teníamos dos decisiones. O dejamos quebrar esto, o vamos y buscamos un crédito, ponemos a producir nuestra maquinaria, ponemos a producir nuestro tejido productivo y empezamos a generar nuestros propios ingresos para después poder pagar esos créditos. Ministro. Pero cuando tomás una entidad que está completamente quebrada, porque así nos dejaron el país, y no lo digo solo por finanzas públicas, un país con 30 muertos diarios no puede ser un país que produce. Entonces, ahora que estamos llegando a eso, mucha gente empieza a cuestionar la construcción, porque cuando ya tengamos el resultado, nadie sale a decir, Federico, o nadie sale a reconocer de esos críticos los resultados que llegamos. Preparando la entrevista, señor ministro, sí. Leía unas declaraciones que atribuyen al señor vicepresidente de la República, sí, que mencionaba que había un interés expreso de China, de la República China, más bien, de la nación china, de comprar la deuda total del Salvador, estos 22.000 millones, asumiría yo. Sí. ¿Conoce usted esto? Bueno, mira, lo primero que hay que establecer es cualquier información sobre el manejo de las finanzas públicas de El Salvador. El Ministerio de Hacienda es el organismo, digamos, o el ente competente, ¿no? Dos, yo hablé con el vicepresidente de la República y me decía es una nota totalmente descontextualizada. Entonces no fue el planteamiento que yo he realizado. No he estado en la entrevista. Entiendo que el vicepresidente tendrá una posición sobre cómo se descontextualizó o qué fue lo que se dijo. Pues, fue publicada en Bloomberg, ¿no? Es una entrevista escrita, Federico. Si tú y yo tenemos una entrevista, cualquiera puede consultar lo que yo digo, pero cuando tú escribes, a veces tú y yo tenemos una entrevista y al final pues puedo yo decidir escribir cualquier cosa aunque tú no lo hayas dicho. Entonces yo no sé lo que pasó. Ya. Desconozco completamente el contexto de la entrevista. Pero entonces es falso. Es que no, lo que yo te digo es, yo, ministro de Hacienda, no tengo conocimiento de los términos de ese reportaje. ¿Y no hay forma de que esto se platicara o conversara sin que usted lo supiera? Pues soy el ministro de Hacienda, Federico. Conforme. Ahora, sobre el tema de la compra de nuestra deuda, por lo menos la de más inmediato pago, señor ministro, entiendo que hay tramos pendientes todavía. Es que la compra anticipada que nosotros realizamos estaba dirigida básicamente a buscar una porción de los bonos que nosotros teníamos en circulación para el año 2023, ¿no? Hay que recordar que esta deuda fue emitida, el bono que vence en el año 2023 fue emitido por el expresidente Francisco Flores, quien murió en arresto domiciliar
acusado del robo de 10 millones de Taiwán. Así fue, él lo emitió. Y el bono que vence en el año 2025, también por 800 millones, fue emitido por el expresidente Mauricio Funes, asilado en la República de Nicaragua, acusado de corrupción por 351 millones. De esos dos bonos, Federico, nosotros tenemos la obligación internacional de pagarla como gobierno, aunque no los emitimos nosotros. Y que estoy casi seguro, o casi completamente seguro, que mucha de esa plata fue a parar a manos que no debía ir a parar. Pero bueno, es un manejo de los gobiernos. El inversionista internacional no tiene ninguna culpa de que nosotros hayamos tenido a estos dos saqueadores como expresidentes de este país. Entonces, tenemos que pagar la obligación internacional. Hay una opción que siempre está en la emisión de los bonos. Tú puedes hacer un llamado en el mercado secundario, ¿no?, para buscar comprar algunos bonos a precio de mercado y obtener algunos beneficios. Así como los bonistas los pueden vender en el mercado secundario, los estados tenemos la opción de irlos a comprar también en el mercado secundario. Entonces, lo que nosotros hicimos es calcular que teníamos más o menos 360 millones en bonos en circulación que podíamos comprar del 2025 y del 2023. Entonces, hicimos una operación por ese primer monto. Pero todavía quedaron, compramos 133 millones del bono que vence en el año 2023, ¿no?, y compramos 432 millones del bono que vence en el año 2025. Esos dos valores son valores nominales. 133 es el valor nominal y 432 es el valor nominal del bono 2025. Pagamos al final 360 millones por esos dos, ¿no? Entonces, le generamos al país, Federico, un ahorro de 275 millones en la compra. ¿Por qué? Porque... ¿Y nos quedan pendientes, ministro? 670, entonces. Nos quedan pendientes de pagar del bono 2023, nos queda pendiente de pagar 667 millones. 667. Y para el bono 2025 nos quedan pendientes de pagar alrededor de 357 millones y fracción por los 432. Le voy a hacer la batería de preguntas cajoneras, sí, porque ya, mi productor ya no me pide, me ordena la pausa comercial. Entonces, la pregunta que quiero llegar es, ¿tenemos la plata? Sí, claro. Okay. Claro, las fuentes están completamente aseguradas. Las vamos a pagar el valor facial de los 667 millones en enero del año 2023 y todos nuestros bonistas pues tienen la plena seguridad. ¿Y eso ya está incluido en el presupuesto que presentaron en la Asamblea Legislativa? Ya está incluido dentro del presupuesto. ¿Y será con fondos propios o será con otros préstamos? Se han realizado operaciones de diferente tipo, Federico. O sea, el dinero es fungible. Entonces, al final, lo que nosotros íbamos a utilizar, por ejemplo, para pagar planillas, ¿no?, lo podemos utilizar para pagar el bono y luego utilizar una operación o otra fuente de financiamiento para pagar la planilla. ¿Y eso es lo que van a hacer? No. Nosotros, está completamente configurado. Hay financiamiento de organismos multilaterales y hay financiamiento propio, evidentemente, más los ahorros que hemos obtenido. Por ejemplo, en el caso del bono del 2023, o sea, como el monto es menor, nos ahorramos 20 millones que ya no vamos a pagar. Ya. ¿No? ¿Y la mayor parte será con fondos propios, ministro, de estos 670? Sí. Por lo menos de la parte de 2023. Sí. Sí, ok. Déjeme hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ministro, el tema del presupuesto del próximo año y también las instalaciones nuevas que tiene el Amatillo, que fueron consideradas una de las más modernas y también de las más importantes. Yo no sabía que esa frontera tenía un nivel tan relevante para el flujo comercial. Sobre todo para la exportación. Vamos a la pausa y regresamos a hablar de eso. Vamos a ir tratando de correr, ministro, porque el tiempo nos está comiendo. Sí. ¿Por qué es tan importante la inauguración de esta remodelación de instalaciones en el Amatillo? Que es más, entiendo yo, que lo que acabo de describir, pero dejo que usted lo explique. Sí, de hecho,
Federico, hay una inversión de 26 millones, de los cuales el 50% fueron financiados con Fondo General de la Nación y el 50% es una cooperación pues del gobierno y el pueblo de los Estados Unidos a través de la Corporación Reto del Milenio y el proyecto pues se llamaba Fomilenio 2, algo que todos los salvadoreños recordarán. Fomilenio 2 es una cooperación que empezó en el año 2014, el segundo compacto, durante el gobierno del FMLN. El tema con esto, Federico, es que mucha gente no sabe que el gobierno del FMLN debía dar una contrapartida para la ejecución del Fomilenio 2. Esta contrapartida se retrasó durante varios años. Entonces, al final del proyecto, como El Salvador no había puesto su parte, el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos a través de la cooperación había puesto ya su parte, pero el gobierno salvadoreño no. Entonces tuvimos que llegar nosotros a ingresarlo al presupuesto general de la nación y que ellos nos lo aprobaran, ¿no? Que los diputados de la asamblea lo aprobaran para poder ejecutar las obras. Además de eso también llegó la pandemia. Entonces eso retrasó algunas aperturas o la inauguración de la aduana porque habían materiales que ya no estaban viniendo por digamos, la ruptura de la cadena de suministros. Tú sabes lo que pasó con el tema de los contenedores y todo esto. Entonces, ya el hierro que tú tenías que comprar, por ejemplo, en otro lado, ya no lo podías traer. También el acero especializado que necesitabas para ciertas estructuras, no lo podías traer. Software y un montón de chips y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, se retrasó un poco más, pero gracias a Dios hemos logrado terminarla en este año. Y la inauguramos el día lunes, nos acompañó la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador e inauguramos pues esta obra que es, como dije, una obra que se ha hecho en conjunto con la cooperación. Solo la aduana del Amatillo recauda más de 150 millones anuales en impuestos. Más o menos un 40% de nuestro flujo comercial de exportaciones a Centroamérica pasa por esa aduana. Federico, y es una aduana que estaba completamente abandonada. Lástima que no tenemos imágenes en producción para pasarlas de cómo quedaron las instalaciones ahora, pero creo que todo el pueblo salvadoreño puede verificarlas en las diferentes redes o medios digitales. Hay muchísimas fotos, ¿no?, de cómo están las instalaciones ahora. El Amatillo se construyó entre 1950 y 1956, Federico. Y nosotros hemos tenido que llegar para poderla remodelar, porque antes nunca se le intervino. Más de 60 años sin hacer ninguna remodelación en la estructura de esa frontera. Entonces, o de esa aduana. Ahora, nosotros le hemos colocado lectores de RFID, que es una tecnología pues básicamente de punta para identificación y control de carga aduanera, ¿no? Es un sistema de antenas con lectores en los que los transportes solo pasan, ¿no? Ese lector verifica el RFID del medio de transporte y manda un informe directo a la computadora central o al centro de monitoreo que hemos instalado, que es uno de los más modernos, y puede verificar que nadie se desvíe de las rutas como tal. Entonces, eso le iba a preguntar, en materia tecnológica, ¿esto suma al plan anticontrabando que ha implementado el Ministerio de Hacienda y antievasión? Justamente. Y de paso le agrego, ¿qué tal los resultados en este 2022 de este plan? De hecho, justamente, Federico, la reactivación de las capacidades recaudadoras del Ministerio de Hacienda ha sido una de nuestras principales preocupaciones desde mi llegada. Cuando yo llegué, tal vez algunos recordarán que había una foto con un montón de vehículos atrás mío y un montón de computadoras, y les entregamos alrededor de 120 vehículos a nuestras fuerzas fiscalizadoras porque no tenían vehículos. Además de eso, les entregamos un lote de alrededor de 1.300 computadoras a todos nuestros empleados que están en fiscalizaciones. Esto se realizó hace más o menos año y medio, porque no teníamos, 2 años, perdón, porque no teníamos ese tipo de tecnología. O sea, un auditor sin computadora, o sea, es inimaginable. Entonces hemos empezado a rehabilitar las capacidades y la recaudación también en nuestras aduanas y el control para el plan anticontrabando es una de esas capacidades que necesitamos reactivar. Entonces se ha iniciado
con la aduana El Amatillo. Muy pronto vamos a inaugurar también la aduana en Anguiatú, ya la tenemos a más de un 90% de avance. En los próximos días podríamos estar lanzando el evento de inauguración y además también vamos a intervenir los demás puestos fronterizos, ¿no? En lo que resta de este año 2023. Así que con eso vamos a mejorar la recaudación, va a fortalecer el plan anticontrabando y el plan antievasión. Déjeme hacer una pausa comercial, cuando regresemos le ponemos números, ¿le parece? Sí, ¿Cuánto perfecto. ha logrado a incrementar usted la recaudación fiscal vía combatir la evasión y también vía combatir el contrabando? Perfecto. Vamos a una pausa. Ok, ministro, le pedía yo números en cuanto a resultados en este 2022 de este plan anti-evasión y anticontrabando. Lo hemos visto en, ¿cuántos son los jueves, no? Jueves de evasores. Jueves de evasores, de Ok. hecho ya reconocidos ahora internacionalmente con el término jueves de evasores, o sea, se ha reconocido. Ya lo inscribió usted ante el registro de la propiedad intelectual. Sí, sí. Está bien. Sí, Ok. algo así, como es propiedad pública no lo podemos patentar, pero ya nos reconocen, ¿no?, a nivel internacional por los jueves de evasores. Somos el país de América Latina que más recaudó en el año 2021. Si consideramos, ¿De América Latina? De toda América Latina, superamos por fin a Uruguay y Chile, que han sido los líderes en materia de recaudación tributaria. Ahora El Salvador se convirtió en líder en América Latina, es decir, pues estamos dando resultados. Solo el plan antievasión, Federico, en 3 años de implementación, hemos alcanzado alrededor de 810 millones en recuperación y recaudación de impuestos. El plan anticontrabando lleva más de 60 millones, es más joven, digamos, que el plan antievasión. Y hay que recordar que en la aduana se paga casi que todo de contado, entonces las deudas que tienen algunos contribuyentes pues pueden ser menores, ¿no? En cambio en la Dirección de Impuestos Internos pagas al crédito, como digo yo, lo pagas después, un mes después, 2 meses después, un año después en el caso del impuesto sobre la renta. Entonces eso te hace que haya más deuda que recuperar, ¿no? Entonces nuestros ingresos además, Federico, han continuado mejorando durante este año. Solo al cierre del 6 de noviembre nosotros teníamos 702 millones más que lo que recaudamos el año pasado, es decir, un 15% más. Y tenemos 300 millones más de lo que nosotros mismos habíamos presupuestado para 2023 en este momento, es decir, casi un 6% más de lo que nosotros mismos habíamos presupuestado. ¿Qué es lo importante acá? Los ingresos que más nos han crecido es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, es decir, lo paga pues quien más tiene o quien más ganancias ha generado. En el caso del impuesto sobre la renta, solo del año 2022 del año 2021 al año 2022, hemos tenido una variación de un 54% adicional a las declaraciones y el monto que habíamos recibido el año anterior. Es decir, este año hemos captado más 286 millones más en impuestos sobre la renta de lo que habíamos captado el año pasado, que también fue buenísimo. ¿Por qué, ministro? ¿Porque ya se reactivó más la economía? ¿Porque ya se cerraron las brechas para la elusión y evasión? ¿A qué lo atribuye usted? Hay dos factores. Uno, el crecimiento del PIB, que es innegable. Nuestro Producto Interno Bruto ha empezado a crecer, gracias a Dios. Superamos la barrera de los 31.000 millones para el año 2022, primero Dios, de acuerdo a nuestras proyecciones. Y además de eso, Federico, y eso debo de agradecerlo a todo el gran equipo del Ministerio de Hacienda, hemos recobrado el respeto por la autoridad tributaria. En este país nunca se respetó al Ministerio de Hacienda. Habían evasiones que eran básicamente una sinvergüenzada, como decimos nosotros, ¿no? Y nosotros hemos salido a atacar esa evasión, respetando los derechos de los contribuyentes, pues, y también dando ventanas de oportunidad. Entonces, por un lado, si bien es cierto, tenemos el jueves de evasores, que es nuestra política más dura, porque es la judicial, la que te llevan preso, ¿verdad?, por el delito de evasión. Pero además de eso, también tenemos herramientas como la amnistía fiscal. Que acaba de vencer, ¿verdad? Acaba de vencer el 1 de noviembre. Captamos más de 100 millones. Vamos a dar una conferencia en los próximos días para dar los resultados completos de la amnistía. Pero nosotros habíamos proyectado 25, Federico. 100 millones. Y captamos más de 100 millones. Es más de eso, es mucho más que eso todavía.
pero lo vamos a dar, digamos, los datos específicos en una conferencia especial, pero si habíamos calculado 25 y tenemos más de 100, es decir, cuadriplicamos el resultado que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque la gente ahora dice, yo prefiero ir y pagar o ponerme en un plan de pago con el Ministerio de Hacienda que me lleguen a traer con las esposas, porque yo no quiero tener un delito fiscal. Y ahora sí me van a aplicar la ley, ahora sí me van a aplicar todo el peso del Estado, ¿no? Y voy a tener que pagarlo siempre al final, y con multas y con intereses además. Entonces mejor, en vez de eso voy y arreglo y no pago multas, me ahorro los intereses y me quito el problema pues judicial como tal. Entonces creo que eso ha sido lo importante, la disuasión del delito de evasión. Y en el tema del contrabando, ministro, que eso es todavía más complejo, porque vemos que el de evasión sí usted lo puede controlar más, en cambio ya el de contrabando ya requiere colaboración de otras entidades, Fuerza Armada, Policía, etcétera, porque se mueven por puntos ciegos y hay una frontera bien amplia en nuestro país. Mantenemos un monitoreo constante con la Policía Nacional Civil, con Migración, con la Fuerza Armada y con el Ministerio de Agricultura y Ganadería por el contrabando de lácteos, que es muy famoso en nuestro país siempre. Mantenemos un monitoreo también, Federico, dentro de todos los puntos ciegos del país, y además de eso hay algo que nosotros conocemos, que es el que más recursos nos drena, como contrabando técnico, que es la simulación de operaciones a través del uso de beneficios fiscales como zonas francas, ¿no? Y eso es una de las principales áreas que ha llegado a atacar el plan anticontrabando, porque lo otro, digamos que es más operativo, es del día a día, de estar ahí físicamente, pero el otro tipo de contrabando, el que simula operaciones y que luego pide incentivos fiscales como el retorno del IVA, por ejemplo, porque hay que recordar que el IVA que tú exportas, pues no se puede exportar impuestos a otro país, entonces el gobierno hace una devolución del IVA a exportadores. Entonces hay zonas francas que incluso hemos detectado en su momento y se han puesto las denuncias en la Fiscalía, que han simulado operaciones hacia el exterior, además de no tener ninguna operación, que más parecen operaciones de lavado de dinero, han tenido todavía la desfachatez de ir a solicitar el reintegro de IVA por una operación que nunca existió. Entonces, ese tipo de casos son los que nosotros perseguimos en el plan anticontrabando o con más vehemencia, y hemos alcanzado alrededor de 60 millones que se han presentado a la Fiscalía General de la República en avisos por el tema del contrabando, Federico. Así que nuestros ingresos van creciendo muy bien, gracias a Dios. Le estamos dando soluciones en el tema de deuda al país y le estamos ahorrando dinero en otros áreas. El tema que le voy a preguntar siempre, cada vez que tocamos esto, es ¿y la ampliación de la base, ministro, hacia el comercio informal o el sector informal? Es que esa es una de las cosas. A veces creemos que la ampliación de la base se debe dar a través de una ley, fíjate, Federico. Y eso creo que es un tema de operatividad desde el día a día. Muchos de los avisos que nosotros hemos llevado, o algunos de los avisos, uno de los avisos que yo llevé recientemente, que eran más de 10 millones, era un importador de frutas y verduras de un mercado informal muy grande acá y muy conocido. ¿10 millones? Más de 10 millones. Era de impuesto no pagado. De impuesto no pagado, impuesto sobre la renta. O sea, ellos traen la importación, la pasan por la aduana, la declaran en la aduana, pero cuando vamos a ver sus declaraciones de impuestos sobre la renta para ver cuánto es la ganancia que han obtenido en un año, no hay declaración del impuesto sobre la renta. No hay declaración de IVA. Entonces, pareciera que creen que nosotros no vamos a cruzar las bases de datos de aduanas y de impuestos internos. Entonces, traen mercadería, la ingresan al país, la venden en el país, pero no declaran sus ganancias en el país. Entonces, ese tipo de casos nosotros los hemos encontrado y son en la mayoría, Federico, gente que ha estado viviendo en la informalidad, aprovechándose pues que algunos dicen, no, es que en los mercados no se mueve dinero, como dicen algunos, pero no, se mueven unas cantidades significativas a través de algunos contribuyentes, ¿no? Hay otros contribuyentes que no tienen interés fiscal. Pero esa es la forma en la que vamos haciendo que se formalicen. Porque
todos debemos de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Y la posibilidad de que algunas veces han comentado algunos economistas, ministro, de un impuesto único, de un impuesto más fácil, más sencillo, ¿lo ve viable usted? En América Latina se ha puesto de moda, yo no lo veo, no lo estamos valorando en este momento, Federico, así que no. ¿Nuevos impuestos, ministro? Lo que creo que nosotros debemos hacer, Federico, es cobrar los impuestos que ya tenemos legislados. No hace falta nuevos impuestos. Eso es lo que nosotros hemos hecho hasta el momento, ir y cobrarle a los que deben de pagar. Aquí habían exportadores que tenían exportaciones de más de 500 millones anuales y les encontrábamos evasiones por 20, 30, 40 millones. O sea, entonces, así ¿quién no va a ser un buen empresario? Pues, o sea, sin pagar los impuestos todos van a obtener ganancias. Pero entonces, ministro, para quedar claros, nuevos impuestos no se contemplan. No, estamos aplicando la ley para que los impuestos que ya tenemos legislados se paguen y se paguen en forma por todos los contribuyentes. Y las deudas de nuestro Estado, ministro, aquí me pregunta Transportistas SB, si se va a poner al día el Estado con el pago de la compensación económica. Dice que tienen 5 meses de retraso. No he verificado la situación que te informan, voy a ir a verificarla justo en este momento, no creo que tengamos esa cantidad de meses de retraso. Yo recuerdo que le hemos pagado al viceministerio de Transporte la última cuota, si no mal recuerdo. La última que yo revisé, que fue hace como un mes y medio, era agosto, agosto o septiembre, una de las dos. Entonces es imposible que desde septiembre hayan transcurrido 5 meses hasta este momento. Entonces vamos a revisar. Es probable que sea algún transportista que no ha presentado su planilla, por ejemplo. Hay que presentar una planilla de liquidación. A veces la gente cree que es porque no le quieren pagar, pero a veces el proveedor no lleva la estimación de pago, a veces no lleva la documentación. Entonces, pero vamos a revisarla y pues nos comprometemos a que la situación se va a solventar. O sea, recursos hay. Sí, claro. Ok. Ministro, aquí le preguntan también sobre el tema de la caída del Bitcoin. La pregunta concreta es si sería bueno comprar, y la otra pregunta es cómo puede afectar esto a la finanza, porque se pueden hacer pagos en Bitcoin, ¿verdad? Y había un porcentaje ahí que lo permitía la ley, no sé si se ha hecho. Pero no. Todas nuestras operaciones, hay que recordar, la ley es muy clara. Todas las operaciones de moneda de referencia se hacen en dólares o están en dólares. Bitcoin es una alternativa para aquellos que quieran traer inversión al país, que ha cambiado la imagen país del Salvador, ya no somos el país de las maras, ¿no? Que ha cambiado también la dinámica con la que las empresas tecnológicas ven al Salvador, que ha cambiado también, digamos, la cobertura financiera que tenía nuestro sistema bancario, porque aquí había gente que no podía tener una cuenta bancaria, por lo menos ahora ya tienen un acceso donde tener un historial financiero, ¿no? Entonces, eso es nuestra estrategia. Las fluctuaciones en el mercado, Federico, yo veo que hay gente que le gusta hablar y conversar cuando hay fluctuaciones hacia la baja, pero cuando hay fluctuaciones hacia el alza, pues muy pocos a veces emiten comentarios, ¿no? Entonces, nosotros no estamos vendiendo, lo he dicho en este foro, lo he dicho en diferentes lugares, es imposible obtener una pérdida cuando no estás vendiendo. Y para ningún tomador de decisiones en materia de finanzas públicas sería una decisión acertada vender a la baja. Entonces, eso no nos va a afectar. Es decir, esto es importante, y con mi última pregunta de esta mañana. Sí. ¿No hemos perdido, la economía salvadoreña no ha perdido nada en concepto de Bitcoin? No, en este momento no, porque no hemos vendido ninguno de nuestras tenencias. Ok, perfecto. Y ojalá que cuando ganemos, así como cuando ganamos para construir Chivo Pets, ¿no?, también lo resalten algunos de las ganancias que se obtienen por la implementación de las estrategias económicas del gobierno. Pero sabemos que tampoco lo van a resaltar porque, pues, como dicen, ¿no?, vende más una concepción amarillista de un aspecto que los aspectos positivos que realmente se dan, ¿no? Si yo tengo la oportunidad se lo preguntaré cuando eso ocurra. Por favor, y yo con mucho Además, gusto. como soy animalista, a mí el tema de Chivo Pets me gusta. Sí. Ministro, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Federico, a ti por la invitación, y muchas gracias también a todos los televidentes que sintonizaron y estuvieron atentos de la temática hacendaria en este día.